La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Abogado, comunicador y maestro, el señor Dari Terrero con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días para ustedes. Muy dinámico el programa, yo venía escuchando. Ay, qué bueno. Tiene que pegarse bien al micrófono. Súbelo un poquito, Dari. Súbelo. Ahí. Ay, qué bueno que le guste. Sí. Sabemos que usted es una persona que también pues toma estos temas sociales y se ha hecho viral. Me han dicho que usted como que tiene un impacto desde su plataforma. No sabía. Qué humilde el señor. Sí, estás ahora mismo laborando en qué? ¿Tú tienes un programa de... Sí, participamos en varios programas, El Sol de la Mañana, de 5 a 7 de la mañana. Okay. Estamos al mediodía en Vehículos en la Radio con no, pero no era uno. Abordando el tema de la movilidad, por eso fuera del aire le hablaba sobre la ley 63 y 7. Sí. Pero antes de eso quiero... a propósito de la aprovechar el comentario, claro, que ustedes tenían con el joven desde Estados Unidos, Junior, decir que la expresión del Congreso Nacional es la expresión de la sociedad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una amplia cantidad de, por ejemplo, de bancas, vamos a tener banqueros, claro. Tenemos bastante en el Congreso. Si tenemos muchos músicos, vamos a tener músicos. Si tenemos ha crecido el tema urbano. Obviamente que en las elecciones pasadas yo decía que los urbanos que se habían presentado a la campaña política iban a ser los más votados. Lo que ocurre es que por algunas dinámicas sociales algunos se retiraron, por ejemplo como el caso de Alofoque, como el caso de Aquiles Correa, pero obviamente si ellos mantenían esas aspiraciones, sin dudas que iban a ser los más votados porque es una expresión de la sociedad. Y a veces lo que decía Junior es cómo la sociedad ha dejado de tener ese sentido ciudadano, de solo participar cuando las cosas ya están decididas. Es decir, aquí tenemos un proceso para el conocimiento de leyes, que son las vistas públicas, en la cual nadie va. Exacto. Hay cultura. Se hace llamado a vistas públicas. Es decir, las leyes no se aprueban de un día para otro. Claro que las leyes tienen un proceso, tienen varias lecturas, tienen un procedimiento que tiene que agotarse. Claro. Pero el ciudadano no se interesa. El ciudadano se interesa cuando ya forma parte de la síntesis informativa. Ya, es decir, lo mismo pasa con lo que ustedes abordaban con el tema de los taxis. Sí. Es una información, obviamente que el gobierno, en sentido general, y de eso no escapa el Intran, tiene un problema serio de comunicación. No ha sabido, serio, grave. No ha sabido comunicar sus iniciativas, no ha sabido comunicar lo que quiere hacer en medio de las transformaciones que tiene que llevar la República Dominicana. Y una de ellas es el tema del tránsito, del transporte, de la movilidad, que debe ser uno de los temas, de los principales temas de preocupación del ciudadano dominicano. Claro. Y sobre todo del ciudadano que vive en Santo Domingo. Lo que ocurre en Santo Domingo se extiende a todo el país y sirve de parámetro para que aquellos alcaldes que no tienen nada que hacer porque no hacen nada. Los alcaldes de República Dominicana son vagos, todos. Oh, wow. Sí, óyeme. No todos. Sí, la expresión. Ya sabemos por qué se hace viral. No, mira, yo te lo digo, yo fui regidor. Ajá. Yo fui regidor con uno de los alcaldes. ¿En qué localidad? Probablemente de los alcaldes más populares que ha tenido la República Dominicana. ¿Quién? Francisco Peña. Sí, Francisco Peña conocido en el país completo. Y yo sometí a Francisco Peña 14 veces a la justicia. Es decir, cuando yo te digo que los alcaldes no hacen nada, es porque los alcaldes son la expresión genuina del trujillismo. ¿Cuál es la expresión genuina? De que si el alcalde lo hace todo. El alcalde no tiene una actitud corporativa, no tiene una actitud de que él entiende que debe haber una persona para cada departamento. Él tiene que ser director de recursos humanos, director de recolección, es decir, él administra todo. ¿Hasta qué tiempo estuviste en la regiduría con Francisco Peña? Yo estuve 2006-2010. Porque ahora cuando sale de la sindicatura reciente, dejó un desastre y fue una denuncia que llegó a los medios de comunicación desde el punto de que ni siquiera se le estaba pagando la ARS, el Seguro Social a los empleados. Tenían años sin pagar el Seguro Social. Pero si yo te digo que yo fui regidor en el 2010, el 2006-2010, en el 2009, por ejemplo, yo no continué porque yo tuve un accidente de tránsito en el año 2009. Okay. Y en el año 2009 yo como regidor no tenía seguro del ayuntamiento. Wow. En el 2009. Wow. Sí, entonces ya tú tienes que darte una idea de que por dónde anda eso.
Wow, qué desastre. Entonces no hay un seguimiento tampoco con el tema de los ayuntamientos. Por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana ha relegado lo que es su atribución para dárselo a una institución que se llama FEDOMU, que es una fundación, que no es una institución que tiene vinculación en términos administrativos, pero peor aún, el Partido de la Liberación Dominicana cambió la ley 176-007 para afectar a Amable Aristicastro y le cambió la estructura a la Liga Municipal Dominicana y la convirtió en un órgano simplemente de orientación. Entonces, ¿quién le da seguimiento a los ayuntamientos? Nadie. Está el tema de la fiscalización, la supervisión, que es una debilidad institucional. Y esto del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste es la mayor evidencia y la muestra. Pero me interesa mucho algo que hablábamos en la pausa, cuando en referencia a esta disposición del Intrant y la regulación de las plataformas de transporte digital, y nos hablabas de un punto que nosotras desconocíamos, que es el aspecto legal y la transformación que surge a raíz de la ley. Si puedes abordarlo un poquito. Mira, sí, lo primero es hacer un poquito de historia. La República Dominicana no tenía ley de transporte. La ley que teníamos era la ley 241, que es una ley que data del año 1967, que es una ley totalmente obsoleta, que no solo abordaba tránsito y vehículos. Okay. Pero dentro de esos vehículos, por ejemplo, la motocicleta no estaba como un elemento de transporte. Es decir, el transporte de República Dominicana hoy está soportado sobre una motocicleta. Es decir, la principal modalidad de transporte del país es la motocicleta. Pero sobre todo la motocicleta es el principal parque vehicular. Aporta el 60% de los accidentes de tránsito. Wow. Se lleva el 60% del presupuesto de salud. Y es la principal herramienta de la delincuencia. Es decir, la motocicleta es un trofeo en términos de todo lo que tú le puedas agregar. Se lleva el primer lugar. Se lleva el primer lugar. Entonces, cuando hablamos del tema de los taxis, está dentro de lo que la ley plantea como organización del esquema de transporte. Está el transporte de carga, el transporte funerario, el transporte de emergencia, transporte de taxis y transporte de motocicleta. Dentro de la modalidad de transporte, todo ciudadano que se dedique al transporte debe formalizarse, ya sea a través de una empresa o a través de persona física. Y dentro de ese marco están los taxis. Lo que plantea el Intran, o lo que plantea la ley, porque no es del Intran, es la ley, por eso hablaba del tema de la comunicación, que hay que comunicar las cosas. Y lo que ha ocurrido con esto está estrechamente vinculado al tema del turismo, o lo que ha ocurrido en el sector, en la zona norte. Un gabinete de turismo que se creó es que ha estado trabajando sobre la base de solucionar ese tema. Yo estoy de acuerdo que todo el que preste servicio de transporte se regule. Claro. Obviamente hay cosas que el Intran tiene que aprovechar para revisar, como es el tema de la distancia y que tú me impides que yo entre y que vaya y que venga. Exacto. Esas son cosas que absurdas desde el punto de vista de cómo uno las aborda. Es decir, tú no puedes crear, el Estado no puede crear monopolios. Tú tienes que darme a mí como ciudadano la opción de yo elegir el tipo de servicio que yo quiero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí el servicio de transporte turístico, por ejemplo, que tú quieres ir a Punta Cana en un autobús. Es decir, aquí tú no tienes opciones. Por ejemplo, yo no puedo decidir ir a Punta Cana en Caribe Tour, porque Caribe Tour no puede entrar a Punta Cana. No entra. Ni metro. Es decir, yo tengo que montarme en un autobús que un sindicalista decidió que ellos son los dueños de eso. Entonces, eso no puede ser. Exacto. Eso no puede ser. Garantizar la competencia, entonces, la libre empresa. Correcto. Este tema del reglamento, de la reglamentación de taxis, es una reglamentación que está en vistas públicas. Es decir, es un buen momento que a través de ustedes aprovechar a todo aquel que esté vinculado a ese tema. Que se acerque. Haga sus observaciones. Porque como le decía, que aquí la gente le da las oportunidades de participar. Pero no hace caso. Supuestamente Uber tiene limitaciones en todos los países. Claro. Que quiero resaltar el tema de falta de comunicación. Aquí estuvimos de invitado un regidor del distrito que estaba manifestando de que se puso ya en funcionamiento el plan piloto de carga pesada y que fue el 25 de octubre y que no se había conocido dentro de la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito y ya el día antes la alcaldía estaba anunciando de que ya comenzaba el plan piloto y sin embargo los regidores no habían conocido en vista pública. No, porque se supone que es un plan piloto. Es decir, para que sea definitivo, porque también los regidores tienen también que
documentarse Ujú. y saber cuáles son los protocolos o cuál es el reglamento que rige para el conocimiento de las cosas. Ujú. Por ejemplo, si tú no vas a tomar una medida definitiva, Sí. No si tiene que tú ir a- administrativamente, No tiene que tú conocerle el como regidor. alcalde administrativamente puedes tomar las medidas. Ahora, cuando ese proceso que se llevó a cabo, que hay que ver los resultados, porque aquí hay que tomar decisiones en este país, aquí nadie quiere tomar decisiones. Ujú. Este es un país El que la miedo. gente critica, llama a orden, pero que el orden no me toque a mí. Ajá, que cuando Así, tú vamos a pidas ordenar, orden, pero mano, no, espérate, yo me quedé donde está, pero ordenen a ellos 3. Si tú quieres orden, pero cuando el orden te llega, no, espérate. Pero se supone que están en esos puestos con una base académica y una base también de criterios ¿Cómo se de escogen? funcionabilidad. Exacto. No, porque la ley, incluso la Constitución establece parámetros básicos para la aspiración. Ser dominicano, 70, Tener mayor de edad. mayor de edad, estar en pleno ejercicio. Entonces, no te exigen que sea licenciado en nada. El presidente tiene intenciones, ¿cierto?, de solucionar estos casos, estos temas. Sí, bueno, hay intención, hay mucha intención, pero es precisamente esos Mm. obstáculos que hay. En el mismo tema del tránsito, usted a las 12:33 de la madrugada de hoy tuiteó: por fin me escucharon, he propuesto en varias ocasiones establecer un protocolo de sanciones disciplinarias a agentes de policías y militares que violen la ley 6317, que denuncien a aquellos lo que violen pues el tránsito. Esto es por el anuncio que se diera a conocer sobre el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, de sancionar a los agentes policiales. Es correcto, es que genera un sentimiento de indignación ante el ciudadano. Cuando una persona que no está bajo la ley te pide que tú estés bajo ella. Venías rumiando esto desde Sí, hace tiempo. yo incluso he escrito varios artículos sobre eso, de que no solo la Policía Nacional, Ujú. sino todos policías Todo. y militares, Ujú. se establezca un protocolo interno Sí. de sanciones disciplinarias a aquellas personas que están llamados a hacer cumplir la ley, pero ellos no la Ellos no la cumplen. cumplen. Por ejemplo, lo que ocurrió con la lamentable arquitecta Ujú. Leslie. Leslie, de que el cabo de la policía, el raso, andaba en una motocicleta sin placa, sin matrícula, casco, creo sin que ninguna... Pero con el arma. Pero sobre todo, que uno de los detonantes de la situación se habló de que fue una situación de tránsito. Claro. Ujú. Pero ninguna autoridad lo desmintió ni lo afirmó al día de hoy. Es decir, nadie ha dicho si realmente hubo un accidente. Sí. Nadie lo ha dicho. No hay una autoridad. Muchas conjeturas, muchas que haya- hipótesis, no, claro. Y eso crea las hipótesis. Ujú. Porque si una autoridad que la hay, o que la hay por lo menos en papeles, Sí. Ujú. la ley establece unidades técnicas de investigación de accidentes, Ujú. que son unidades que tienen que ir al lugar pasado el Hacer el accidente, hacer un levantamiento, levantamiento la forense. Incluso esas unidades están dirigidas por el Ministerio Público. Ya. El informe que presente esa unidad Ujú. es el informe que se usa para establecer responsabilidades ante un tribunal. Dari, Ya. pero este caso se está tratando como un hecho penal, más allá de un accidente de tránsito, sino como un homicidio. Precisamente porque Ujú. no hay, porque el homicidio sería un atenuante. Exacto. Es decir, el homicidio... Un agravante. Un agravante. Es decir, el homicidio... El accidente fue el medio, móvil, el medio, el lo que medio por el genera- que lo que ocurre. genera. Claro. Pero si tú determinas que hubo un accidente, tú descartas la hipótesis de que la mandaron a asesinar, de que hay... Es decir, una serie de cosas que se han generado que probablemente A lo que raíz hace de es la que de- contaminan la posibilidad de que se haga justicia con ese tema. Y entonces Claro. cuando se da la versión real, la No se gente cree. no lo cree. No lo cree. Señores, ¿No lo vamos, cree? tenemos que Yo- hacer yo- una pausa, pero Dari se queda con nosotros. Ok. No Dari Yankee, es Dari Terrero, abogado, comunicador y maestro, está con Y nosotros amigo en de Juan distrito. y amigo de Juan Carlos. A Juan Carlos Pichardo, que también está aquí, pero no va a salir al aire, a menos que sí que lo saquemos. Pero no. Vamos a una pausa y retornamos ya. Wow, cómo se nos va el tiempo y más cuando estamos pues aprendiendo. Estamos en el aire ya, don Dari Yankee, Dari Terrero. Vamos a preguntarle a Dari algo para cerrar casi. Dari, A ver. ¿qué le falta para tener una mejor comunicación a este gobierno desde tu punto de vista? Para cerrar analizando? Exacto. brevemente. Hace falta coordinación, la coordinación de las instituciones. Por ejemplo, si nosotros, porque lo que ocurre es que se nota el déficit en comunicación Ujú. porque teníamos un esquema de comunicación muy organizado anteriormente. Ujú. Si tanto el gobierno de Leonel Fernández como los gobiernos de Danilo Medina
se caracterizaron por tener un buen esquema de comunicación. Eran muy De estrategas. de saber hacer comunicación estratégica. Aunque iba en perjuicio de los periodistas y No, algunos claro, medios, Y a veces no querían decir nada y la gente no pero- sabía qué pero estaba de eso ocurriendo. de eso se trata, porque hay que saber, los gobiernos tienen que saber en qué momento tienen que hablar. Claro. Y teníamos Sí. un presidente Por ejemplo, mudo. ahora mismo, el gobierno, su mayor problema es que entiende que debe defenderse a sí mismo Todo lo dice. Ujú. y no genera comunicación estratégica. Ujú. Tenemos una serie de directores de comunicación así. Tristemente, Es decir, cada uno. lamentablemente es una estrategia incorrecta de que la esté aplicando, que los resultados que va a tener son los resultados que están teniendo. Es decir, aquí quienes, quienes comunican son los directores de comunicación de las instituciones. Ujú. Ellos son los que comunican, que ellos son los que defienden las acciones de las instituciones a las cuales ellos... deberían ser los canales yo para conocí esa una vía. persona que fue encargado de prensa al inicio de este gobierno en salud pública y renunció por el hecho de que no lo dejaban trabajar. Él decía, salud pública no tiene derecho a hablar en ningún momento solo, porque ustedes saben que ahora mismo quien está rigiendo el tema salud es desde la ministra de Salud es vicepresidencia. la vicepresidenta. Exacto. Sí. Entonces ahí entra un punto de que sí, en esa parte hay No, lo comunicación mismo ocurrió estratégica. en Santo Domingo Este, que renunció el Departamento de Comunicación de Comunicaciones renunció también. Ah, Porque no había herramientas. Es decir, la comunicación requiere inversión. Y aquí, por ejemplo, dentro del marco de los presupuestos que está llevando el gobierno, ve la comunicación como un gasto. Claro, había excesos, pero la comunicación es una inversión. Es decir, la comunicación política es una inversión. Y yo no quiero afectar sectores, pero hay que hacer una definición entre el influencer y el comunicador político. Yo estoy Eso sí. El totalmente de influencer acuerdo no, óyeme, contigo. no es lo mismo vender pantalones, ni Ajá. vender panty, ni vender toallas Claro. sanitarias, ni vender cerveza presidente, ni Coca-Cola, que vender una gestión de gobierno. eso es cierto. Es decir, Exactamente. la gestión de gobierno, cuando ustedes se sientan aquí a hablar sobre un tema, ustedes te están comprometiendo Claro. su marca y mañana ustedes no pueden decir algo distinto, aunque así lo piensen, porque ya ustedes... Coherencia, se coherencia. El influencer, cuando publica algo, cuando no forma parte Es de que ese se está algo, vendiendo. lo borra y listo. El influencer Claro. es un amplificador. Claro. No se compromete. No, su opinión no cuenta, no la da. Así es. Bueno, señores, tenemos que finalizar agradeciendo de verdad su participación, Dari Terrero, porque es que yo misma me Se va boicoteo. Daddy Yankee. Ay, Dari Yankee, no, Dios mío, Mauvia, compórtate. De verdad, muchísimas gracias por su Gracias a ustedes. participación aquí, súper interesante. Esperamos que vuelva. Por favor, ¿dónde te podemos contactar? Me pueden llamar a través A de tus redes. Dari Terrero 1 para Instagram y Twitter. Sí. Pueden seguir también a través de RD Vías. RD Vías es una cuenta vinculada a asesorar en términos viales. Ok. Decirle que más adelante vamos a estar publicando un manual de multas. Epa. Un manual donde están contenidas todas las multas de tránsito, porque uno de los protocolos que establece la ley es que cuando un agente le coloca una multa debe establecer el Sí. artículo que está violando. Claro. Entonces, para que el ciudadano conozca, porque hay muchas violaciones de que te colocan un artículo que no corresponde con la violación, es como un manual, algo de bolsillo que la gente pueda llevar y pueda Tener en el carro. conocer las Excelente. violaciones de Excelente, tránsito. excelente. Qué bueno. Gracias, Dari. Te estaré dando seguimiento por ahí por las redes, por todos tus programas radiales, televisivos, lo que sean, porque estás en varios. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Claro. Nos encontramos mañana, como Mañana dice te espera viernes. este tema musical a cargo de Carlos Vives y Marc Anthony cuando nos volvamos a encontrar. Distrito Informativo.